1 de mayo de 2015, Ciudad de México. En una habitación privada de un hospital de la capital, una mujer de 74 años deja de respirar. Se llama María Elena Velasco Fragoso, pero todo México la conoce simplemente como la India María. La comediante que durante 5 décadas hizo reír a 3 generaciones de latinoamericanos con un solo personaje. La actriz que protagonizó más de 15 películas. La cineasta que produjo, dirigió y escribió historias, cuando ninguna mujer en México hacía las 3 cosas a la vez. La mujer cuyo personaje, la indígena humilde de San José de los Burros, se convirtió en uno de los íconos cómicos más reconocibles del cine mexicano del siglo XX. Pero esta historia no empieza el 1 de mayo de 2015. Esta historia empieza unos 45 años antes. En algún momento entre 1969 y 1970, una mujer joven, una actriz que apenas comenzaba a hacerse famosa con un personaje recién nacido, da a luz a una niña. La niña no es bienvenida. La niña no es esperada. La niña es el resultado de un romance que jamás debía haber existido, porque el padre biológico es un hombre casado con otra mujer, y no cualquier hombre. Es el productor y conductor más poderoso de la televisión mexicana. El hombre que en pocos años controlaría carreras enteras del espectáculo. El hombre cuya palabra podía construir o destruir a un cantante con una sola frase pronunciada un domingo por la tarde. Su nombre es Raúl Velasco. Y la decisión que él y María Elena Velasco toman aquel día de 1970 va a determinar todo lo demás. La bebé recién nacida es entregada a la mujer que trabaja como criada en la casa de la actriz. Es regalada, es desaparecida del registro oficial. Es borrada de las biografías. Es enterrada en silencio durante 50 años, hasta que en septiembre de 2019, esa niña, ya convertida en una mujer de 50 años llamada Mirna Velasco, residente en Los Ángeles, California, ganadora de la lotería estadounidense en 2 ocasiones distintas, decide sentarse frente al periodista argentino Javier Seriani en el programa Chisme No Like y romper el silencio. Y la frase que pronuncia Mirna Velasco aquel día, palabras textuales que aparecen en archivos hemerográficos de Debate, El Heraldo de México, Yahoo y otros medios serios, es exactamente esta. Me regalaron de chiquita. Entonces yo siempre tenía en mi mente, cuando yo crezca voy a tener una familia muy grande y voy a ser lo que mis padres nunca fueron. Hoy abrimos la tumba que la familia oficial nunca quiso abrir. La tumba simbólica de un secreto guardado durante medio siglo. Hoy abrimos el expediente número 4 de las tumbas de la fama. La carpeta de la comediante más querida del cine popular mexicano. La carpeta de María Elena Velasco Fragoso. La mujer cuyas cenizas, por decisión propia, fueron esparcidas al aire para que jamás existiera una tumba a la que la familia pudiera acudir. La mujer que pidió expresamente que no se le hicieran homenajes póstumos. La actriz que se llevó a la tumba que no tiene los secretos de un romance silencioso con el hombre más poderoso de la televisión mexicana y de al menos una hija biológica regalada en adopción, según ella misma confesó a personas cercanas en los últimos años de su vida. Hoy las tumbas hablan. Hoy las cenizas hablan. Hoy abrimos el archivo del secreto que 2 íconos del entretenimiento mexicano se llevaron al silencio y que una mujer en Los Ángeles, California, decidió que no iba a morir con ellos.
Antes de seguir, si llegaste a las tumbas de la fama por primera vez, este es tu canal. Aquí abrimos los expedientes que las familias compraron con silencio. Aquí revisamos las verdades que el cine de oro mexicano, la política y la televisión intentaron enterrar. Dale al botón rojo de suscribirse ahora mismo, antes de que el algoritmo te aleje. Activa la campanita. Dale al like ahora, porque cada like le dice a YouTube que esta historia merece llegar a más gente que creció riéndose con la India María un domingo por la tarde sin imaginar siquiera la mitad de lo que estamos a punto de contar. Y compártele este video por WhatsApp a esa persona que siempre te dice que su película favorita es Ni de aquí ni de allá, o Tonta pero no tanto, o El miedo no anda en burro. Esa persona necesita saber lo que vas a escuchar en los próximos 60 minutos. Te voy a abrir 5 archivos en este expediente. 5 archivos cruzados de hemerotecas mexicanas, entrevistas grabadas en YouTube todavía accesibles hoy, biografías serias, declaraciones públicas, sentencias administrativas de Televisa y testimonios directos de la propia Mirna Velasco. Cero invención. Todo documentado. Y te voy a avisar cuando lleguemos a cada uno, porque cada archivo te va a sorprender más que el anterior. Archivo número 1. El origen real de María Elena Velasco. Puebla, padre ferroviario, muerte temprana, llegada a la Ciudad de México, los teatros donde aprendió el oficio y el nacimiento accidental del personaje en 1968 que cambiaría todo. Archivo número 2. El matrimonio con el ruso Vladimir Lipkies. Los 2 hijos oficiales Iván y Goretti. La construcción del imperio cinematográfico y la fachada familiar perfecta que durante décadas ocultó todo lo demás. Archivo número 3. Y aquí está el núcleo del expediente. El romance secreto con Raúl Velasco, la hija no reconocida, la decisión brutal de entregar a la bebé a una criada, las declaraciones de Mirna Velasco en 2019 y 2020, la prueba de ADN que la familia oficial bloqueó y lo que confesó Mirna sobre otros hijos no reconocidos. Archivo número 4. El veto de López Portillo y la traición silenciosa. Cómo un solo chiste de 14 segundos pronunciado en el concurso de Miss México le costó a María Elena Velasco 15 años de censura en Televisa. ¿Por qué Emilio Azcárraga, el Tigre, ordenó el veto? ¿Y por qué Raúl Velasco, el padre biológico de su hija oculta, fue quien terminó devolviéndola a la pantalla años después? Archivo número 5. El cáncer ocultado durante 12 años. La decisión de cremar el cuerpo. Las cenizas esparcidas al aire para que nadie pudiera hacer ADN póstumo. El silencio actual de los hijos oficiales. ¿Y dónde está hoy, en 2026, Mirna Velasco? Recuerda activar la campanita para que YouTube te avise cuando subamos el expediente número 5. Vamos al archivo 1. Para entender lo que pasó en 1970 hay que volver primero a 1940, 17 de diciembre de 1940. Puebla de Zaragoza, México. Una mujer llamada María Elena Fragoso Peón da a luz a su segunda hija. El padre es un mecánico ferroviario llamado Tomás Velasco Saavedra, un hombre de trabajo duro, de manos manchadas de grasa, de jornadas largas en las vías del tren. La familia tendría en total 4 hijos: Gloria, Tomás, Susana y María Elena. No es una familia rica, no es una familia con conexiones, es una familia mexicana de provincia, católica, conservadora, formada por el trabajo manual del padre y el cuidado constante de la madre. Y guarda este detalle:
porque la pobreza del origen, igual que con Cantinflas, igual que con tantos otros del cine popular mexicano, es lo que va a definir todo lo demás. La obsesión por la dignidad, la defensa terca del personaje indígena, la identificación brutal con los excluidos que después aparecerían en cada una de sus películas. La infancia de María Elena en Puebla es corta. Cuando ella tiene pocos años, su padre Tomás Velasco muere. La causa exacta no aparece en biografías serias. Lo que sí aparece es la consecuencia. Sin el sueldo del ferroviario, la madre toma una decisión que cambiará el destino familiar entero: trasladar a los 4 hijos a la Ciudad de México. La capital, el sueño mexicano de los años 40, el lugar donde una mujer viuda podía al menos encontrar trabajo doméstico, talleres de costura, fábricas pequeñas. María Elena llega a la capital siendo una niña, y la capital la recibe con la dureza con la que reciben todas las capitales a los provincianos: hambre real, trabajo desde temprano, calles que no perdonan. Su primer contacto con el mundo del espectáculo no ocurre en una escuela de actuación, no ocurre en un casting profesional, ocurre en uno de los lugares más populares del entretenimiento mexicano de la posguerra, el Teatro Tívoli. María Elena, todavía adolescente, entra como bailarina. El Tívoli era un teatro popular donde las bailarinas eran parte del espectáculo cómico. Vestuarios mínimos, coreografías rápidas, sketches improvisados entre número y número. Para una muchacha de provincia llegada de Puebla, era el mundo del glamour visto desde adentro, pero también era el mundo del esfuerzo físico, de las noches largas, de los hombres adultos mirando, de las propinas mal repartidas, del aprender a defenderse. De ahí pasa al Teatro Blanquita. Y el Blanquita, en los años 50 y 60, era el templo absoluto del entretenimiento popular en México. Por sus tablas pasaron Pedro Vargas, Toña la Negra, Pedro Infante en sus inicios, Tintán, Manolo Muñoz. María Elena Velasco no entra como estrella, entra como una de las coristas, una más en una fila de mujeres jóvenes que bailan, posan, sonríen, pero ahí ocurre algo decisivo. El Teatro Blanquita también funciona como semillero de comedia, y entre los cómicos que actúan en sus sketches está José Jasó, Óscar Ortiz de Pinedo y otros nombres que serían referentes de la comedia mexicana. María Elena observa, aprende, empieza a participar en pequeños papeles cómicos. Lo que pocos sabían en aquellos años, y que solo aparece en biografías serias publicadas después de su muerte, es que María Elena no era una corista cualquiera. Tenía algo que la diferenciaba de las otras, una capacidad camaleónica de cambiar de voz, de gesto, de postura, una imitadora natural. Cuando los cómicos del Blanquita necesitaban a alguien para los sketches, la llamaban a ella, y ella, sin haber pisado nunca una academia de actuación, sin haber estudiado teatro formalmente, hacía reír a los hombres curtidos del oficio cómico mexicano. José Jasó, según contó en una entrevista de los años 80, fue uno de los primeros en notar el talento extraordinario de María Elena. Le dijo a varios productores de la época que esa muchacha de Puebla iba a ser alguien importante. Pocos le creyeron. Era una corista, mujer, de provincia, sin contactos. En el México de los años 50, eso era prácticamente una sentencia. A principios de los años 60, en ese mismo Teatro Blanquita, María Elena conoce al hombre que cambiaría su vida personal. Se llama Vladimir Lipkis Chazan. Es ruso, es actor, es coreógrafo. Trabaja con el nombre artístico de
Julián de Meriche, y lleva en su persona toda la elegancia de un hombre de teatro formado en otra tradición. Una tradición eslava, dramática, con disciplina de ballet y formación de actuación clásica. Para María Elena, la mexicana pobre de Puebla, Lipkiss representa exactamente lo que ella no es: cultura europea, refinamiento, estabilidad. Vladimir Lipkiss, por su parte, ve en María Elena una fuerza interpretativa que la Academia Rusa no podía enseñar, esa cosa instintiva de la comedia popular mexicana, esa capacidad de hacer reír sin guión. Se enamoran, se casan, y ese matrimonio sería, durante todo el tiempo que duró, el ancla pública de María Elena Velasco, la fachada perfecta del hogar católico mexicano. Pero antes del matrimonio, antes de los hijos oficiales, ocurre la otra cosa, la que el público nunca supo. En 1962, María Elena consigue su primer papel cinematográfico, una película llamada Los derechos de los hijos, dirigida por Miguel Moraita, protagonizada por Elvira Quintana y Carlos Agostí. Es un papel pequeño, y ese mismo año, Juan Bustillo Oro, el mismo director que había construido la carrera de Cantinflas 2 décadas antes, le da a María Elena un papel todavía más pequeño en México de mis recuerdos. Un personaje llamado Petra, una criada. Lee eso otra vez, una criada. Porque la criada es un símbolo que va a perseguir a María Elena Velasco durante toda su vida. Va a interpretar criadas, indígenas, mujeres humildes, sirvientas, pero también, según contó la propia Mirna Velasco en 2019, una criada real de su casa, fue la mujer a la que María Elena entregó a su hija recién nacida en 1970. La criada como personaje en pantalla, la criada como receptora del secreto familiar más oscuro, la misma palabra, dos significados brutalmente distintos. El nacimiento del personaje de la India María ocurre en 1968. Hay distintas versiones sobre el origen exacto del personaje. Algunas dicen que María Elena lo desarrolló por casualidad, durante un sketch del Teatro Blanquita, donde tenía que improvisar una mujer indígena. Otras versiones la ubican en un programa de televisión donde la maquillaron con 2 trenzas, un rebozo y una blusa bordada, y le pidieron que hablara con acento. Lo que sí coincide en todas las versiones es que el personaje conectó con el público mexicano de una manera inmediata, brutal, irreversible. María Elena le puso un nombre: María Nicolasa, originaria de un pueblo ficticio llamado San José de los Burros, una mujer indígena, ingenua, lista, sobreviviente, capaz de meterse en cualquier situación urbana y salir por arriba. El público mexicano, mayoritariamente mestizo, se vio reflejado. El público indígena se vio defendido. El público urbano se rió. Y María Elena Velasco, en cuestión de pocos años, dejó de ser una corista del Blanquita y pasó a ser una estrella nacional. El primer largometraje protagónico del personaje fue Tonta, pero no tanto, en 1971, dirigida por el propio Fernando Cortés, esposo de la actriz Mapi Cortés. La película fue un éxito comercial inmediato. El presupuesto era mínimo, la distribución modesta, pero las salas se llenaron en cines de barrio de la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en Puebla y, sobre todo,
En los cines de provincia y rurales donde el personaje de la indígena viajando a la capital encontraba un eco emocional inmediato, María Elena entendió rápido lo que había logrado y entendió también que tenía que controlar el destino del personaje, que si dejaba que los productores de Televisa o de las productoras grandes le quitaran a la India María, jamás volvería a tener un personaje tan suyo. Así que tomó una decisión que pocas actrices mexicanas habían tomado antes: empezar a producir sus propias películas, empezar a controlar los derechos, empezar a dirigir. A finales de los años 70, María Elena ya había producido películas como El miedo no anda en burro, 1976, OK, Mr. Pancho, 1979, y otras producciones donde su nombre aparecía no solo como protagonista, sino también como guionista o productora ejecutiva. Era una rareza absoluta en el cine mexicano de aquellos años. Una mujer de origen humilde, sin formación universitaria, sin marido, en el negocio del cine, controlando un imperio cinematográfico que le permitía mantener financieramente a su familia y, según ella misma reconoció en entrevistas, no depender nunca de nadie. Esa frase, no depender nunca de nadie, repetida varias veces a lo largo de su carrera, cobraría un significado distinto cuando, décadas después, apareciera Mirna Velasco en Los Ángeles diciendo que había sido entregada en adopción a la criada de la casa. Pero el éxito del personaje vino con una complicación que la propia María Elena no había previsto. Como ella se quedó identificada al 100% con la India María, ya no podía hacer otra cosa. Si aparecía en la pantalla sin el maquillaje, sin las trenzas, sin el rebozo, el público no la reconocía. María Elena Velasco, la persona, quedó enterrada bajo María Nicolasa la indígena. Y eso, paradójicamente, le dio una libertad insospechada. Como la persona pública era el personaje, María Elena, la mujer real, la madre, la esposa, la amante, podía moverse con cierto anonimato, podía vivir una vida personal que el público no veía, y en esa zona de sombra, en esa libertad invisible, en ese hueco entre María Elena y la India María, fue donde ocurrió todo lo demás. Dale al like ahora si llegaste hasta aquí. Lo que viene es la parte que ningún canal del cine popular mexicano se atrevió a documentar en su totalidad, porque requiere cruzar entrevistas grabadas, fechas de la programación de Televisa de los años 70, archivos de siempre en domingo y testimonios directos de una mujer que vive hoy en Los Ángeles, California. Si todavía no estás suscrito a las tumbas de la fama, suscríbete ahora, comenta abajo, antes de que avancemos. ¿Tú sabías que la India María tenía una hija no reconocida que apareció públicamente en 2019? Solo escribe sí o no. Esa estadística la quiero leer porque me dice cuánto se enterró este secreto. Vamos al archivo 2. El matrimonio de María Elena Velasco con Vladimir Lipkis Chazan, conocido artísticamente como Julián de Meriché, duró desde los primeros años 60 hasta la muerte de él en 2009, 47 años. Casi medio siglo. Tuvieron 2 hijos oficiales. El primero, Iván Lipkis, nacido en los años 60, futuro productor y director de cine. La segunda, Ivette Eugenia Lipkis, también conocida artísticamente como María Goretti Lipkis,
futura actriz, guionista y productora. Esos son los dos hijos que el público mexicano conoce, los dos nombres que aparecen en todas las biografías oficiales, los dos rostros que estuvieron al lado de su madre el día de su muerte. El 1 de mayo de 2015, Iván dio declaraciones a la prensa. Goretti se mantuvo en perfil más bajo, pero ambos eran oficialmente los únicos descendientes biológicos de María Elena Velasco. María Elena, según declaraciones póstumas, dijo de Vladimir: mi marido valía oro. No voy a mentir y decir que era el hombre perfecto, pero era el amor de mi vida. Esa frase la repitió en varias entrevistas durante los años 2000. La construcción pública del hogar perfecto. La actriz mexicana que se había casado con un caballero ruso y juntos habían levantado una familia católica, 2 hijos cinematográficos, un legado artístico, una marca registrada, la India María como personaje. La familia Lipkiss Velasco como fachada. El imperio cinematográfico que María Elena construye durante los años 70 y 80 es impresionante. Las películas se suceden una tras otra. La presidenta municipal, ni de aquí ni de allá. Tonta pero no tanto. El miedo no anda en burro. Ok, Mr. Pancho. Las pulgas también tienen padres. Las inocentes, La comadrita. Más de 15 películas protagonizadas, muchas escritas, varias dirigidas por ella misma. María Elena se convierte, sin que el público mexicano lo procese del todo, en una de las primeras mujeres del cine mexicano que escribe, produce, dirige y protagoniza al mismo tiempo. Una cineasta completa, una autora del cine popular, pero el público no la veía así. El público veía a la India María haciendo reír. Y eso, parte de la estrategia consciente de María Elena, le servía para mantener la zona de sombra que le permitía hacer todo lo que estaba haciendo entre bambalinas. Las películas tenían un patrón narrativo casi siempre idéntico. La India María, una indígena humilde de San José de los Burros, se enfrenta a un poder corrupto. Puede ser un alcalde abusivo, puede ser un patrón explotador, puede ser un funcionario norteamericano arrogante en la frontera, puede ser un grupo de delincuentes urbanos. Siempre el mismo esquema. La India llega ingenua, la engañan, ella aprende y termina derrotando al poderoso con astucia, con paciencia, con la sabiduría rural que la película presenta como superior a la sofisticación urbana. Ese esquema, repetido en 15 películas, no era casualidad. Era una declaración política disfrazada de comedia. María Elena Velasco, en cada una de sus películas, le decía al México urbano de las clases medias que el México indígena, despreciado, marginado, era moralmente superior, que la víctima sistémica del país terminaría ganando, que la dignidad de los pobres era más fuerte que el dinero de los ricos. Por eso López Portillo se molestó tanto con un chiste de 14 segundos, porque entendió, antes que la mayoría de los críticos de cine de aquellos años, que la India María no era solamente una comediante, era una autora con un mensaje político. Películas como Ni de aquí ni de allá, estrenada en 1988, todavía durante los años del veto, son ejemplos de esa carga política. La trama coloca a la India María en Los Ángeles, California, donde, como tantos migrantes mexicanos, se enfrenta a un sistema migratorio hostil, a empleadores explotadores, a una identidad cultural en crisis. La película fue éxito comercial en México
y en las comunidades mexicanas de Estados Unidos. Y, paradójicamente, se ambientaba en la misma ciudad donde, sin que el público mexicano lo supiera, vivía una mujer llamada Mirna Velasco, que entonces tenía aproximadamente 18 años y todavía no sabía la verdad de su origen. La India María, en la ficción, transitaba las calles de Los Ángeles. Su hija biológica no reconocida, en la realidad, las transitaba también, sin saber que su madre estaba a unos kilómetros de distancia filmando una película. La fortuna se acumula. Las películas de la India María, distribuidas masivamente en cines de barrio, en zonas rurales, en las casetas de los pueblos, son éxitos comerciales brutales. Son películas baratas de producir, fáciles de distribuir, con fórmulas repetibles y con un personaje que el público pide ver una y otra vez. María Elena reinvierte, compra propiedades, funda su propia productora y, sobre todo, mantiene la disciplina de no separarse jamás del personaje en público. Quien quería ver a María Elena Velasco persona tenía que tocar a una puerta privada. Quien quería ver a la India María podía ir al cine cualquier domingo. Y aquí entra el otro hilo de la historia. La India María empieza a aparecer regularmente en el programa más importante de la televisión mexicana de aquellos años, siempre en domingo, el programa de Raúl Velasco, el productor y conductor más poderoso del entretenimiento mexicano, el hombre que durante 26 años, desde 1969 hasta 1998, controlaba la agenda dominical del país entero. Quien aparecía en Siempre en Domingo existía, quien no aparecía simplemente no existía. Y María Elena Velasco con la India María aparecía una y otra vez. Sketches cómicos, apariciones recurrentes, intercambios con el propio Raúl Velasco donde la India se atrevía a hacerle preguntas incómodas al conductor, lo cual generaba carcajadas del público y, paradójicamente, le daba a la actriz una libertad cómica que otros no tenían. Esa libertad no era casualidad. En el universo controlado de Siempre en Domingo, donde Raúl Velasco humillaba a casi todos los artistas que pasaban por el estudio, María Elena Velasco era una de las pocas que podía bromear con él, contestarle, incluso tirarle pullas en vivo, sin sufrir consecuencias. Mientras a Lupe Esparza de Bronco le decía gorila de la selva, mientras a Lorena Herrera la incomodaba con preguntas sobre hombres casados, mientras vetaba a Cepillín por desobedecer, con María Elena Velasco la actitud era radicalmente distinta. Respeto, cariño público, risa cómplice. El público lo interpretaba como afinidad profesional entre dos figuras del entretenimiento, pero quien conocía la verdad lo veía con otros ojos. Era el reconocimiento silencioso entre dos personas que compartían un secreto del que jamás iban a hablar en pantalla. La India María podía romper las reglas del programa porque el dueño de las reglas tenía una razón privada para dejarla. Una razón que se llamaba Mirna y vivía en Los Ángeles sin saberlo. La relación profesional entre María Elena Velasco y Raúl Velasco, los dos Velasco sin parentesco oficial conocido, fue creciendo durante los años 70. Pero, según contó la propia Mirna Velasco en septiembre de 2019 al periodista argentino Javier Seriani en el programa de YouTube Chisme No Like, la relación dejó de ser profesional en algún momento de finales de los años 60. María Elena Velasco y Raúl Velasco tuvieron, en palabras textuales que aparecen en archivos de debate, El Heraldo de México,
ANS Multimedios y Saga Noticias, un romance fugaz, una relación sentimental no reconocida, un affair en el que ninguno de los dos estaba en condiciones de admitirlo públicamente. Raúl Velasco estaba casado con su esposa, con quien tendría hijos oficiales y una vida familiar pública. María Elena estaba casada con Vladimir Lipkis, con quien ya tenía 2 hijos pequeños. Ambos eran figuras públicas. Ambos vivían bajo el escrutinio de la prensa mexicana de la época, y ambos sabían que el escándalo, si se filtraba, podía destruir las 2 carreras al mismo tiempo. Pero el romance, aunque fuera fugaz según las versiones que circulan, dejó una consecuencia que no se podía esconder con un comunicado de prensa. Dejó un embarazo. Antes de seguir, dime en los comentarios, si tú vivieras en la situación de María Elena Velasco en 1970, casada, con hijos pequeños, con una carrera apenas despegando, embarazada de un hombre casado que era el más poderoso de la televisión, ¿qué hubieras hecho? Coméntame abajo y dale otra vez al like si esta parte ya te está sorprendiendo, porque lo que viene es donde se complica de verdad la historia. Suscríbete si todavía no. Mirna Velasco, según ella misma, narró al periodista Javier Seriani en el programa Chisme No Like en septiembre de 2019. Nació aproximadamente en 1969 o 1970. Su edad declarada en aquella entrevista era de 50 años, lo cual ubica su nacimiento entre 1969 y 1970. Reside en Los Ángeles, California, Estados Unidos. Y la versión que ella cuenta sobre su origen es: palabras textuales tomadas de la entrevista grabada y archivada hoy en YouTube y en hemerotecas digitales como Debate, El Mañana de Nuevo Laredo, ANS Multimedios y otros medios serios. Exactamente esta, María Elena Velasco y Raúl Velasco, no la aceptaron cuando nació. La decisión que tomaron fue brutal: entregar a la bebé recién nacida a una mujer que trabajaba como criada en la casa de María Elena Velasco. Esa criada, según la propia Mirna, se hizo cargo de ella desde los primeros días de vida. La crió como hija propia, la llevó a Estados Unidos, la inscribió en escuelas estadounidenses y, durante los primeros 14 años de su vida, Mirna creció creyendo que la mujer que la criaba era su madre biológica, que su padre adoptivo era su padre biológico, que sus hermanos eran sus hermanos biológicos, y que el apellido Velasco era apellido casual, no apellido cargado de secreto. Hay un detalle que Mirna repitió en varias de sus apariciones públicas y que merece detenerse. Durante esos primeros 14 años de vida, Mirna sentía que algo no encajaba. Lo describió textualmente al periodista Javier Seriani con una frase que cualquier persona adoptada puede reconocer al instante. Yo siempre tenía en mi mente: cuando yo crezca, voy a tener una familia muy grande y voy a ser lo que mis padres nunca fueron. Esa frase, dicha al borde del llanto en una grabación accesible hoy en YouTube, no la dice una mujer que esté inventando una historia para llamar la atención. La dice una mujer que cargó durante medio siglo el peso emocional de haber sido entregada al nacer. El detalle del rasgo físico también lo mencionó. Mirna no se parecía a la mujer que llamaba madre, ni al hombre que llamaba padre, ni a los hermanos con los que crecía. Eran latinos, sí, pero los rasgos faciales, la complexión, el color, todo era diferente, y Mirna lo notaba, aunque no entendiera por qué. La revelación
según contó Mirna en septiembre de 2019, ocurrió cuando ella tenía 14 años y la circunstancia es brutal. Mirna descubrió que su padrastro, es decir, el marido de la mujer que la había criado, abusaba sexualmente de una de sus hermanastras. Mirna lo denunció y la confrontación dentro de la familia desencadenó la confesión completa. La mujer que la había criado le dijo a Mirna palabras textuales que Mirna repitió a Javier Seriani en 2019, exactamente esto: él no es tu padre, no eres mi hija, tus padres no te quisieron. Esa frase, esa confesión brutal, hecha a una niña de 14 años, cambió la vida de Mirna Velasco para siempre. Y a partir de ese momento, durante los siguientes 36 años, Mirna vivió con la pregunta abierta: ¿quién era su padre? ¿Quién era su madre? ¿Por qué la regalaron? ¿Y por qué nadie había venido a buscarla? La madre adoptiva, según contó Mirna, le explicó el origen. La mujer que la había criado era criada de la casa de María Elena Velasco. Estaba presente cuando la actriz quedó embarazada. Estaba presente cuando dio a luz. Y cuando llegó el momento de tomar una decisión sobre el bebé, María Elena Velasco le pidió a su criada que se hiciera cargo. Le ofreció apoyo económico, le ofreció el silencio y le entregó a la niña recién nacida. La criada aceptó y desde ese día durante 50 años mantuvo el secreto. Pero Mirna, según declaró ella misma en 2020 en una nueva entrevista con Chisme en Vivo, sostiene que ella no fue la única, que María Elena Velasco tuvo más hijos no reconocidos, que dio a otras niñas en adopción, que tiene hermanas biológicas que también fueron entregadas y que sus hermanas, igual que ella, descubrieron la verdad ya de adultas. Esa afirmación, esa multiplicación del secreto familiar es la parte más explosiva de todo el expediente, si fuera cierta. Y aquí el archivero, en honor al rigor documental, tiene que detenerse. Esa parte, la de los otros hijos no reconocidos, no ha sido confirmada por la familia oficial. Iván Lipkies y Goretti Lipkies, los dos hijos oficiales, nunca han hecho declaración pública sobre el tema, ni para confirmar ni para negar. El silencio absoluto es la única respuesta documentada, y entonces aparece la otra pieza del rompecabezas. Raúl Velasco, el padre biológico, según Mirna. ¿Qué hizo Raúl Velasco respecto a esta hija no reconocida? La respuesta, según se desprende de las hemerotecas, es exactamente nada. Raúl Velasco murió el 26 de noviembre de 2006 en Acapulco, a los 73 años, tras décadas de hepatitis C y cirrosis. Y en todas las entrevistas que dio durante sus últimos años, en todas las declaraciones públicas sobre familia, hijos, herencia y legado, jamás mencionó la posibilidad de una hija no reconocida. La hija oficial de Raúl Velasco se llama Karina Velasco. El nieto que apareció después en este expediente se llama Pablo Velasco. Y, según consigna El Heraldo de México, en noviembre de 2020, Mirna Velasco se reunió con Pablo Velasco, su sobrino, según ella, en un restaurante de la Ciudad de México. La foto de esa reunión la publicó la propia Mirna en su cuenta de Instagram. Pablo Velasco, por su parte, dijo en julio de 2020 que no tenía evidencia para confirmar el parentesco, pero que tampoco lo descartaba. Para entender por qué Raúl Velasco era especialmente peligroso como padre no reconocido en aquellos años, hay que entender la posición que ocupaba en Televisa. Raúl Velasco no era solo un conductor de televisión, era
según múltiples reportajes hemerográficos, uno de los hombres más poderosos del entretenimiento mexicano. Su programa Siempre en Domingo, transmitido todas las tardes dominicales durante 26 años, decidía qué cantantes despegaban y cuáles desaparecían. Una invitación a Siempre en Domingo significaba existencia comercial. Una negativa significaba muerte profesional. Y Raúl Velasco era el único que decidía. El Heraldo de México documentó en distintos reportajes a lo largo de los años 2020 al 2023 múltiples casos de humillaciones en vivo. Comentarios gordofóbicos a artistas como Lupe Esparza de Bronco, a quien Raúl Velasco le preguntó textualmente en vivo, palabras del medio, ¿cuál de ellas te sentiste más a tono con el personaje? Con el del gorila de la selva. Comentarios machistas a Lorena Herrera, a quien le preguntó si le atraían los hombres casados, y al final del segmento le dijo que en vez de la patadita de la buena suerte le daría nalgadita. El veto a Cepillín, el payaso que años después declaró, palabras textuales tomadas del Heraldo de México, no lo santifiquen. Fue un señor que lo único que hizo fue hacer daño a mucha gente. Y la frase brutal contra Thalía cuando era joven, corrientota, que se quedó grabada en el imaginario mexicano. Ese era el hombre, ese era el padre biológico, según Mirna. Un hombre con tal poder dentro de Televisa que cualquier intento de reconocer públicamente a una hija extramatrimonial hubiera implicado un escándalo capaz de derribar su programa, su matrimonio y su carrera. Y eso, paradójicamente, también ayuda a entender por qué María Elena Velasco aceptó entregar a la bebé. Si Raúl Velasco no estaba dispuesto a perder nada por reconocer al bebé, María Elena no tenía la fuerza institucional para forzar el reconocimiento. Era una actriz consolidada, sí, pero no tenía el poder del director general de Televisa. No tenía el respaldo del sistema. Y sobre todo, no tenía la voluntad pública de destruir su propio matrimonio con Vladimir Lipkies para reconocer una hija de un hombre que tampoco quería reconocerla. La aritmética humana, esa noche o ese día de 1970, sumó 0, y la bebé fue entregada a la criada, Mirna Velasco. Durante todas sus entrevistas públicas, ha repetido una y otra vez una posición clave. Ella no busca dinero, no busca herencia, no busca demandar a la familia. Lo que busca es ser reconocida. En sus propias palabras, según consigna El Heraldo de México, no le hace falta el dinero porque se ha ganado la lotería estadounidense en 2 ocasiones distintas. Es famosa por sus negocios y, según relata, recibió un reconocimiento de la Casa Blanca. Esa no necesidad económica es lo que da credibilidad a su versión. Una mujer que viene a pedir dinero tiene motivo para mentir. Una mujer que viene a pedir solamente que se reconozca su sangre no tiene motivo de mentira evidente. La prueba de ADN. Esa es la línea que Mirna Velasco ha pedido públicamente cruzar desde 2019. Ha solicitado hacerse una prueba con Karina Velasco, hija oficial de Raúl Velasco. Ha solicitado hacerse una prueba con Iván Lipkiss o con Goretti Lipkiss, hijos oficiales de María Elena Velasco. Hasta donde llegan las hemerotecas accesibles, ninguna prueba de ADN ha sido autorizada por las 2 familias oficiales. El silencio administrativo se ha mantenido. Y como las 2 figuras públicas, Raúl Velasco y María Elena Velasco, están muertas, la única manera de hacer una prueba póstuma sería con muestras conservadas o con autorización de los descendientes oficiales. Ni una cosa ni la otra ha ocurrido.
Y aquí entra el dato más doloroso del expediente. María Elena Velasco pidió expresamente que su cuerpo fuera cremado y que sus cenizas fueran esparcidas al aire. Ese deseo, esa última voluntad de la actriz, vuelve técnicamente imposible la prueba de ADN materna. No hay cuerpo, no hay tumba, no hay restos, solo aire. Y Mirna Velasco, en los últimos años, ha quedado con la única opción posible: esperar que algún día alguno de los hijos oficiales rompa el silencio y autorice voluntariamente la prueba. Dale a like ahora si llegaste hasta aquí, si has aguantado el archivo del secreto familiar. Eres exactamente la audiencia que el archivero está buscando. Suscríbete a las tumbas de la fama, activa la campanita y comenta abajo: ¿tú crees que Mirna Velasco dice la verdad o que es una historia construida? Vamos al archivo 4. El veto que cambió la carrera de María Elena Velasco y la traición silenciosa de Raúl Velasco. Mientras todo eso ocurría en privado, en lo público pasaba otra cosa que casi destruye la carrera de María Elena Velasco: el veto. El año exacto es difícil de fijar con precisión. La mayoría de las fuentes, incluyendo El Heraldo de México, El Mañana de Nuevo Laredo, Debate, Astrolabio, Yahoo y otros medios, lo ubican entre 1980 y 1982, durante el sexenio del presidente José López Portillo, que gobernó México de 1976 a 1982. El escenario es una transmisión en vivo del concurso de belleza Miss México. La India María, ya consagrada como personaje, había sido invitada como atracción cómica del evento. El conductor del concurso era Gustavo Pimentel, y la pregunta que Pimentel le hizo a la India María durante el segmento cómico, palabras documentadas en hemerotecas múltiples, fue exactamente esta: si en lugar de ser presidenta municipal de un pueblo, como en su película, fuera presidenta de México, ¿qué haría? La respuesta de la India María, palabras que el público mexicano vio en vivo y que la prensa registró al día siguiente, fue exactamente esta: me daría la gran vida viajando por Acapulco con toda mi familia. 14 segundos. Una frase, un chiste aparentemente inofensivo sobre los viajes vacacionales a Acapulco y un golpe quirúrgico a la familia presidencial, porque en aquellos meses, según múltiples reportes periodísticos de la época, Carmen Romano Nolk, esposa oficial del presidente José López Portillo y primera dama de México de 1976 a 1982, estaba vacacionando en Acapulco con la familia presidencial, con gastos pagados, según señalaban los críticos del sexenio, por el erario público mexicano. El gobierno de López Portillo había sido públicamente criticado por el derroche económico de los viajes familiares del mandatario. Y el chiste de la India María, esa referencia a viajar por Acapulco con toda la familia, fue interpretado por los altos mandos de la presidencia como una crítica satírica directa, en horario estelar, en televisión nacional, contra Carmen Romano y contra el sexenio entero. La reacción fue inmediata. Según consigna Yahoo en su edición latinoamericana, citando fuentes de la época, la Presidencia de la República se comunicó directamente con Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, presidente de Televisa, propietario de facto del entretenimiento televisivo en México. La instrucción presidencial fue clara: vetar a la India María, sacarla de toda la programación de Televisa, borrarla del aire. Y Emilio Azcárraga
hombre obediente al Poder Ejecutivo de la República, ordenó exactamente eso. María Elena Velasco fue vetada. Su personaje desapareció de Televisa durante años. Según diversas fuentes, el veto duró aproximadamente 15 años. 15 años fuera de la televisión nacional. 15 años en los que María Elena Velasco tuvo que reinventarse como cineasta independiente, financiar sus propias películas, distribuirlas directamente en cines y mantenerse en la memoria del público mexicano sin el aparato promocional de Televisa. El impacto del veto fue devastador en lo profesional, pero paradójicamente fortaleció a María Elena Velasco como persona. Cuando Televisa la borró del aire, ella se dio cuenta de algo importante. Tenía dinero suficiente, tenía películas suficientes, tenía un personaje conocido suficiente y tenía fans suficientes que iban a seguirla aunque la televisión la ignorara. Así que duplicó la apuesta, produjo más películas, las distribuyó directamente y se convirtió durante el veto en una de las primeras mujeres del cine mexicano que entendió que el control de los derechos era más importante que la presencia en pantalla televisiva. Las producciones de la India María de los años 80, todas hechas durante el veto de Televisa, generaron ingresos que María Elena reinvirtió en propiedades, en su productora y en la educación de sus hijos oficiales. El veto, que debía destruirla, terminó haciéndola financieramente más independiente que nunca. Y aquí viene la paradoja brutal, la que define todo el carácter contradictorio de la relación entre María Elena Velasco y Raúl Velasco. Porque mientras el veto estaba en vigor, mientras Emilio Azcárraga bloqueaba toda aparición de la India María en Televisa, había una persona dentro del sistema que tenía el poder de empezar a abrirle la puerta de regreso. Esa persona era Raúl Velasco, el hombre con quien María Elena había tenido la hija no reconocida 10 años antes, el padre biológico de Mirna Velasco, el conductor más poderoso de Siempre en Domingo, y según consigna El Heraldo de México, en su edición de diciembre de 2022, palabras textuales del medio, Raúl Velasco fue precisamente quien salvó a la India María de la censura eterna, quien le abrió de nuevo el espacio en Siempre en Domingo, quien convenció a las cúpulas de Televisa de que reincorporarla. Y la pregunta que el archivero quiere dejar abierta para ti es esta: ¿lo hizo por amor? ¿Lo hizo por culpa de la hija que había abandonado? ¿Lo hizo por compromiso profesional con una colega? ¿Lo hizo por chantaje silencioso de María Elena, que tenía información que podía destruir la vida personal de Raúl Velasco? Las respuestas no aparecen en hemerotecas, solo aparecen las consecuencias. La India María volvió a la pantalla y la relación entre los dos Velasco, según describen los testimonios que circulan, recuperó una forma de cercanía pública que duró hasta los últimos años de actividad de ambos. Hay una foto pública archivada en distintos medios mexicanos, donde aparecen María Elena Velasco y Raúl Velasco juntos en un evento de Televisa, sonriendo, como dos colegas que se respetan, sin que ningún elemento visible delate lo que el público no sabía, que detrás de esa sonrisa había una hija dada en adopción a una criada. Había un veto presidencial sobrevivido gracias al perdón silencioso del padre biológico, y había décadas de silencio acumulado que ninguno de los dos pensaba romper jamás. Pero la traición silenciosa más profunda no fue solamente el abandono de la bebé en 1970.
La traición silenciosa más profunda, según se desprende de la cronología, fue otra. Cuando López Portillo vetó a María Elena, el primer instinto humano de cualquier hombre que hubiera engendrado un hijo con ella debería haber sido defenderla públicamente. Movilizar todos los recursos del programa más poderoso de la televisión mexicana. Exhibir el abuso de poder presidencial. Solidarizarse con la mujer que había llevado en su vientre a una hija de ambos. Raúl Velasco no hizo nada de eso al principio. No protestó. No salió a defender a la colega. No usó su programa para denunciar el veto. Esperó a que pasara el sexenio. Esperó a que López Portillo dejara la presidencia en diciembre de 1982. Esperó a que Carmen Romano dejara de ser primera dama. Y solo cuando el riesgo político para él, para Raúl Velasco, era cero, solo entonces se atrevió a empezar a abrirle la puerta de siempre en domingo a la India María. La traición no fue dejar de defenderla. La traición fue calcular cuánto tiempo era prudente esperar para defenderla sin que le costara a él personalmente. Y ese cálculo, esa fría aritmética del miedo político, definió mejor que ningún testimonio la naturaleza real del hombre que había engendrado y abandonado a Mirna Velasco. Si te está enganchando este expediente, ahora es el momento de demostrarlo. Suscríbete si todavía no estás suscrito a las tumbas de la fama y déjale un comentario al canal abajo. Solamente escribe India María y un emoji de los que más te guste. Eso le dice al algoritmo que la audiencia está interactuando. Comparte el video por WhatsApp con alguien que conozcas que sea fan del cine popular mexicano. Esa persona necesita saber esto. Vamos al archivo 5. La muerte, las cenizas, el silencio actual. ¿Y dónde está hoy? En 2026. Mirna Velasco. María Elena Velasco fue diagnosticada con cáncer de estómago hacia el año 2003, 12 años antes de su muerte. Esa fecha de diagnóstico, 12 años antes, no es un detalle menor. Es el periodo que la actriz mantuvo el secreto de su enfermedad incluso ante muchos de sus amigos cercanos, según consignó Distrito Comedia en un reportaje póstumo. Durante el funeral de María Elena, en mayo de 2015, muchos de sus colegas declararon que desconocían por completo que la actriz estuviera enferma. La reserva sobre su vida privada, esa misma reserva que durante 45 años había permitido ocultar el affair con Raúl Velasco y la hija dada en adopción, se mantuvo hasta el último día. María Elena Velasco era, ante todo, una mujer que sabía guardar secretos. En 2011, después de aproximadamente 13 años fuera del cine, María Elena regresó a la pantalla grande con la película La hija de Moctezuma. Fue su última aparición como protagonista. Su hija Goretti Lipkis participó como guionista, Iván Lipkis como director y productor. La película fue, en cierto modo, un cierre de carrera. Y también, según interpretaron algunos críticos, una forma de reafirmar que la dinastía cinematográfica Velasco-Lipkis estaba viva, aunque la matriarca ya supiera, en privado, que su tiempo se acababa. Durante la promoción de la película, María Elena hizo declaraciones que entonces parecieron casuales, pero que, vistas con la distancia del tiempo, suenan como despedida. Dijo, palabras textuales recogidas en hemerotecas, que la película era un respiro para el espectador entre tantos efectos especiales, hipersexualidad y violencia. Esa cita, esa última visión pública de la actriz hablando de cómo había cambiado el cine, fue una de las pocas veces
en sus últimos años, en que apareció sin el maquillaje de la India María. Quitarse el rebozo, dejarse ver con el rostro sin trenzas, fue para ella un acto íntimo, como decir adiós sin decirlo. A inicios de 2015, la enfermedad se agravó. María Elena fue internada en un hospital de la Ciudad de México. Le practicaron una gastrectomía, procedimiento quirúrgico en el cual el estómago es removido parcial o totalmente para combatir el cáncer. Según TV Notas, fue sometida a una segunda cirugía cuando el cáncer reapareció. Fue dada de alta el 4 de abril de 2015 para continuar su recuperación en casa, pero la recuperación no llegó. Su estado se deterioró rápidamente en las semanas siguientes, y el 1 de mayo de 2015, según anunció vía Twitter el Instituto Mexicano de Cinematografía, María Elena Velasco Fragoso murió a los 74 años. Cáncer de estómago, 12 años de batalla privada, 0 homenajes públicos. La decisión funeraria que tomó la familia, siguiendo las instrucciones expresas de la propia María Elena, fue exactamente lo opuesto a lo que el público mexicano hubiera esperado para una de sus comediantes más queridas. Cuerpo cremado, cenizas esparcidas al aire, 0 homenajes póstumos, 0 ceremonia pública, 0 monumento, 0 tumba. Según contó su hijo Iván Lipkiss ante la prensa, palabras textuales recogidas por múltiples medios, su madre había pedido expresamente esa modalidad porque, dijo Iván, los homenajes no eran algo que le interesara a mi mamá. Lee esa decisión otra vez. Cremación, cenizas al aire, sin tumba. Para una persona pública, una decisión así es siempre interpretable. Para una persona pública que durante 50 años había ocultado a una hija biológica entregada a una criada, esa decisión cobra otro sentido. Sin cuerpo no hay ADN póstumo. Sin cenizas concentradas en una urna, tampoco. Sin tumba, no hay lugar donde la hija no reconocida pueda ir a poner una flor. La decisión funeraria de María Elena Velasco, intencional o no, terminó funcionando como un último candado al secreto, un sello final sobre la verdad que ella había decidido nunca confirmar. Hay una coincidencia inquietante que vale la pena marcar. 4 años antes de María Elena, en 2006, Raúl Velasco había muerto en Acapulco. Sus restos también fueron tratados con discreción extrema por su familia. Y 9 años después, en 2015, María Elena tomaba la decisión de hacer desaparecer físicamente cualquier rastro de ADN materno. Si Raúl Velasco se llevó al silencio el secreto desde un lado, María Elena lo selló desde el otro. 2 muertes. 9 años de diferencia. Una sola hija no reconocida, que en septiembre de 2019 decidió que no aceptaría el sello. Iván Lipkiss hoy sigue activo profesionalmente, productor y director de cine. Mantiene la marca de su madre con respeto. Goretti Lipkiss, su hermana, también permanece en la industria, con perfil más bajo. Vladimir Lipkiss, el padre de ambos, murió en 2009, 6 años antes que su esposa. Ninguno de los hijos oficiales, hasta donde llegan las hemerotecas accesibles en 2026, ha autorizado nunca una prueba de ADN con Mirna Velasco. El silencio se mantiene. El reconocimiento no llega. Esto, en el universo de la familia oficial, es una decisión consciente. Iván Lipkiss es figura pública. Su nombre aparece en festivales de cine mexicanos. Sus producciones se estrenan en plataformas de streaming. Si quisiera, podría dar
una sola entrevista, una sola declaración pública, decir que sí o decir que no, confirmar la prueba de ADN o negarla, y resolver en una tarde una pregunta que lleva 7 años abierta, no lo ha hecho. Goretti Lipkis, igual. Ninguna declaración pública, ningún pronunciamiento en redes sociales, ningún mensaje a Mirna Velasco. El silencio es la única respuesta. Y el silencio, en este caso, no es ausencia de respuesta. El silencio es la respuesta. La familia oficial ha decidido, sin decirlo en voz alta, que la última voluntad de María Elena Velasco se respeta, que las cenizas esparcidas al aire eran un cierre intencional, que abrir el caso con un examen genético sería traicionar el deseo de la madre fallecida. Mirna Velasco lo entiende, según declaró ella misma en entrevistas más recientes. No los demanda, no los presiona judicialmente, no invade su vida familiar, simplemente espera el día en que alguno de los dos decida, voluntariamente, mandarle un mensaje a Los Ángeles. Solo eso. Mientras tanto, sigue trabajando como actriz y locutora en California. Mantiene su cuenta de Instagram pública, comparte fotos de su vida personal y ocasionalmente sube videos donde recuerda que sigue ahí, que sigue esperando, que sigue creyendo que algún día el silencio se romperá. Mirna Velasco, por su parte, sigue viviendo en Los Ángeles, California. Tiene 56 años en 2026. Continúa, según sus redes sociales públicas, trabajando como actriz, locutora y empresaria. Mantiene contacto esporádico con Pablo Velasco, el nieto de Raúl Velasco, que se reunió con ella en noviembre de 2020. Su cuenta de Instagram, accesible al público, sigue activa. En sus apariciones públicas más recientes, Mirna ha repetido la misma posición que ha defendido desde 2019. Ella no quiere dinero, no quiere herencia, quiere apellido oficial. Quiere que algún día, antes de morir, alguno de los dos lados de su familia biológica le diga la palabra que durante 56 años nadie le ha dicho: hija. Hay una segunda dimensión de este expediente que merece ser nombrada antes de cerrar. La dimensión política, porque si lo que Mirna Velasco cuenta es cierto, lo que ocurrió entre 1969 y 1970 no fue solamente un drama personal, fue también un acto de obediencia al sistema. María Elena Velasco no entregó a su hija a la criada por maldad. La entregó porque, en el México de finales de los años 60, una actriz que reconociera públicamente un hijo extramatrimonial con un hombre casado quedaba destruida profesionalmente. Y Raúl Velasco no negó la paternidad por crueldad, la negó porque, en el sistema de Televisa controlado por Emilio Azcárraga, un conductor que reconociera un hijo fuera del matrimonio perdía credibilidad ante los anunciantes, ante el público conservador, ante la propia presidencia de la República. La estructura social, política y empresarial de aquel México no dejaba espacio para la honestidad emocional. Castigaba con la ruina cualquier intento de admitir lo humano, y dos figuras del entretenimiento, María Elena Velasco y Raúl Velasco, tomaron la decisión que el sistema esperaba de ellos. Entregaron a la bebé, borraron el registro y siguieron sonriendo en la pantalla. El verdadero culpable de este expediente, en ese sentido, no es una persona, es una época, es un sistema, es una estructura social
que obligaba a las mujeres a renunciar a sus hijos para sobrevivir profesionalmente, y a los hombres poderosos a fingir que no tenían responsabilidad alguna sobre los hijos que engendraban. Mirna Velasco no es solamente la hija no reconocida de dos celebridades mexicanas, es también el símbolo viviente de cuántos otros niños fueron entregados, abandonados, regalados, ocultados durante las décadas de la televisión mexicana clásica, donde la apariencia familiar era condición para la fama, y posiblemente cuántos siguen ahí sin saber su origen, esperando una entrevista en Chisme No Like que les revele de quién son hijos realmente. Y aquí está en 2026 el estado actual del expediente María Elena Velasco, cremada, cenizas al aire, dos hijos oficiales activos, una hija biológica no reconocida en Los Ángeles, 0 pruebas de ADN, 0 declaraciones oficiales, 0 tumba, solo silencio. Y un personaje, la India María, que sigue siendo proyectado en televisión mexicana, repetido en YouTube, reconocido por las nuevas generaciones, vendido en plataformas digitales, sin que nadie del público sepa que la mujer que estuvo detrás del personaje se llevó al silencio uno de los secretos más dolorosos del cine popular mexicano. Y aquí está, en 2026, el estado actual del expediente. María Elena Velasco, cremada, cenizas al aire, dos hijos oficiales activos, una hija biológica no reconocida en Los Ángeles, 0 pruebas de ADN, 0 declaraciones oficiales, 0 tumba, solo silencio. Y un personaje, la India María, que sigue siendo proyectado en televisión mexicana, repetido en YouTube, reconocido por las nuevas generaciones, vendido en plataformas digitales, sin que nadie del público sepa que la mujer que estuvo detrás del personaje se llevó al silencio uno de los secretos más dolorosos del cine popular mexicano. Esta es la historia real de la India María, no la versión sanitizada que pasaron en televisión cuando se cumplieron 10 años de su muerte, no el documental hagiográfico que produjo Distrito Comedia, no la nostalgia limpia con la que muchos mexicanos recuerdan los domingos de su infancia. La versión real, la versión con fechas exactas, entrevistas grabadas, hemerotecas accesibles, declaraciones documentadas de la propia Mirna Velasco en YouTube, sentencias administrativas implícitas en los archivos de Televisa y un silencio familiar tan elocuente como cualquier confesión. ¿Qué nos deja este expediente? Nos deja que María Elena Velasco, la comediante que durante 5 décadas hizo reír a 3 generaciones de mexicanos, vivió toda su vida adulta protegiendo un secreto que solamente confesó parcialmente a su criada y, según Mirna, a algunas personas muy cercanas en sus últimos años. Nos deja que Raúl Velasco, el hombre más poderoso de la televisión mexicana, padre biológico no reconocido, eligió calcular el momento políticamente seguro para defender a la madre de su hija. Nos deja que López Portillo, presidente de México, vetó a la India María por 14 segundos de un chiste sobre Acapulco. Nos deja que Carmen Romano, primera dama oficial, fue la víctima narrativa del veto. Nos deja que Mirna Velasco, desde Los Ángeles, California, lleva 7 años pidiendo solamente una prueba de ADN, y nos deja que las cenizas de María Elena Velasco, esparcidas al aire por su propia voluntad, hacen que esa prueba de ADN sea técnicamente imposible. Pero, sobre todo, nos deja una pregunta
que el archivero quiere que tú respondas en los comentarios del video. La pregunta es esta: ¿tiene Mirna Velasco derecho a ser reconocida después de 56 años de silencio? ¿O tiene la familia oficial, los hijos legítimos de Iván y Goretti, derecho a mantener el silencio que su madre eligió hasta el último día de su vida? Es una pregunta sin respuesta fácil, una pregunta donde hay dos verdades en conflicto: la verdad de una hija que solo pide apellido y la verdad de una familia que pide que se respete la última voluntad de la fallecida. Coméntalo abajo. Quiero leer cada uno de tus comentarios, cada interpretación, cada teoría. El archivero en algunos casos te va a responder personalmente. Suscríbete si todavía no a las tumbas de la fama. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos el expediente número 5. Dale al like si este expediente te dio información que no encuentras en otros canales. Y compártele este video a esa persona que necesita saber la verdad sobre la comediante más querida del cine popular mexicano. En el expediente número 1 de las tumbas de la fama, Vicente Fernández fue dejado morir por su propia familia durante 18 días de agonía silenciosa. En el expediente número 2, Sasha Montenegro pasó los últimos años abandonada por el sistema que había construido a su alrededor. En el expediente número 3, Cantinflas firmó un documento que destruyó a sus descendientes durante 3 décadas. En este expediente número 4, la India María se llevó al silencio la existencia de una hija que hoy, en Los Ángeles, sigue esperando una prueba de ADN que nunca llega. 4 archivos, 4 tumbas, una sola lección. La fama no protege, la fortuna no salva, los secretos pesan más, mucho más que los apellidos. Las tumbas guardan, nosotros revelamos. Hasta el próximo expediente.